en su estación Radio Morena, señal 640 en el dial. Hasta que se nos hizo, dijo en algún momento de su carrera, ¿saben quién? Lucero de México, actriz y cantante. Está en el estudio la ingeniera Blanca Sacancela. Atención, oyentes de Radio Morena, hoy está aspirando llegar a la presidencia de la República en binomio. La ingeniera Blanca Sacancela está acompañando en el binomio a el candidato Francesco Tabaqui. El binomio, la carta de presentación, el binomio presidencial de Creo, Movimiento Creo, lista 21. Hay la necesidad, ingeniera, aprovechar ahora estos minutos para conversar. Bienvenida a Radio Morena, a nombre de todos quienes integramos este equipo laboral que lo dirige el abogado Luis Almeida Morán. ¿Cómo está usted? Buenos días. Un gusto también, un saludo a la distancia, Luis. Gracias por la invitación a toda la audiencia de Radio Morena y qué gusto estar de manera presencial. La vez pasada estuvimos de manera virtual y con todos estos problemas que significan los cortes de energía, pues no pudimos cumplirle a la audiencia, así que estamos hoy para cumplir. La presentación oficial está bienvenida y me toca al menos a mí, a los oyentes ponerles en el oído quién es y el por qué Blanca Sacancela está en esta lida electoral y qué llevamos, qué objetivos marcan esa hoja de ruta de ese proyecto para el Ecuador. Gracias, Roberto. Blanca Sacancela es una mujer que viene del sector rural de Quito, de las entrañas del pueblo, realmente del sector olvidado de este país, porque el sector rural en el Ecuador es uno de los sectores olvidados de este país. Y las mujeres que entendemos cuál es nuestro rol y que nosotras hemos trabajado y hemos articulado todas las acciones al servicio de la comunidad, al servicio de los grupos prioritarios, entendemos que la representación y la participación política de las mujeres es fundamental para lograr cambios significativos, Roberto. He sido candidata por Creo en diferentes momentos. Fui para la concejalía del Distrito Metropolitano de Quito. Posteriormente fui candidata para la viceprefectura de Pichincha y fui asambleísta en el periodo que feneció con la muerte cruzada, teniendo una participación importante a pesar de las diferencias políticas, marcando líneas de trabajo con diferentes actores de diferentes bancadas. Y fruto de eso fue, por ejemplo, la aprobación de manera unánime para que en su momento los militares apoyen a la Policía Nacional en el trabajo complementario y también den la asistencia al SNAI. Entonces, elementos como esos, elementos como la aprobación de la ley que fue de los comerciantes autónomos o los más conocidos como los vendedores ambulantes, pero que necesitaban un marco regulatorio, porque en este país, Roberto, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de esta falta de empleo, en medio de la inseguridad, el costo de la vida se va complicando para los ciudadanos. La gente prepara lo que puede hacer, especialmente las mujeres. El mayor porcentaje de los emprendimientos en el Ecuador está liderado por mujeres y eso ya nos dio un dato, incluso la misma cartera que es el Instituto, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Una ingeniera, ingenio, creatividad, en base a afirmar conocimientos cuando ya se habla del orden académico. Nace una mujer que viene de las entrañas populares. Así es. Con un amplio conocimiento y en sujeción, en consonancia de lo que siente la parte popular de Quito, capital de la República, llegó a la Asamblea y ahora está en binomio con Francesco Tabaqui en la propuesta presidencial del Movimiento Creo. Dígame una cosa, administrar la casa, el hogar, administrar la comunidad, usted que viene de esas entrañas, ¿por qué no se aloja en el estrato más alto, en las esferas más altas del poder, ese conocimiento, esa savia popular? Es lo que estamos haciendo, Roberto. Esta invitación de formar parte de un equipo junto a Francesco Tabaqui, que fue gobernador del Guayas, que tiene una gran trayectoria en el sector ganadero, en el sector del agro, en el sector campesino de la costa ecuatoriana. Fue presidente precisamente de una de las asociaciones más importantes de ganaderos y sobre todo cuando fue gobernador del Guayas, fue un gobernador, como le digo, de verdad. Es decir, él
estaba al pendiente de los operativos, atacó los temas más neurálgicos en materia de seguridad, que siempre hace falta más, pero él tomó la decisión. ¿Y por qué extrapolar esta experiencia a un cargo y una posición vicepresidencial? Simple, Roberto, lo que está pasando en el país actualmente con la vicepresidenta. Y el día de ayer, precisamente, que se conmemoró los 25 años de la declaratoria del Día en contra de la violencia a las mujeres, que lo hizo la ONU a propósito de un caso de una dictadura, precisamente. Ahí convergen tres. ¿Cuántas mujeres son? Tres, las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal, ¿no? Fueron asesinadas por una dictadura después de visitar a sus esposos en la cárcel, precisamente por ese régimen. A raíz de espeluznante ese caso. Espeluznante ese caso. Imagínense que, y ellas lo advertían, también ahí la mirada internacional, incluso como ahora todavía un poco de deuda de parte de la mirada internacional, decían, si nos matan, muertas levantaremos los brazos para seguir luchando. Eso lo dijo, ahí hay una frase que quedó de una de ellas. De una Aún de después, ellas. Estando en la tumba, sacaré los brazos, pero para seguir luchando. Entonces, este caso es de la dictadura de Trujillo. Trujillo, ¿no? Así es. Y bueno, entonces esa conformación que tenemos Francesco Tabacchi y yo, precisamente somos la expresión de este país, Roberto y queridos amigos. En este país existe este sector empresarial, esta fuerza económica, que evidentemente es la provincia del Guayas. Ustedes son el motor de este país. Aquí en la provincia del Guayas se centra el motor, la dinámica económica del Ecuador. Y por otro lado, Quito, la capital de los ecuatorianos, donde sí existimos mujeres que tenemos la valentía, la capacidad, la inteligencia, como tú decías, Roberto, y la preparación para poder representar a la mujer ecuatoriana, sin ser exiliadas, sin que nos manden a la guerra, sino aquí mismo, sirviendo a los ecuatorianos, trabajando de manera conjunta, de la mano, por y para los ciudadanos. El ciudadano común, el dueño absoluto, la Constitución lo establece, en el marco del 204, miren, el primer fiscalizador es el que tendrá ante este caso que usted señala. ¿Y por qué recito permanentemente aquí en esta estación algunas historias? Probablemente a muchos ni siquiera les suena los nombres o los apellidos de las hermanas Mirabal, porque ni siquiera no han conocido. Pero es lo que da pie a lo que ayer se conmemoró y se vio. Y mirábamos, si usted que ha estado en el aspecto ya como electa en la función legislativa, mirábamos Quito y el anuncio de autoridades como queriendo ponerle un frenazo a esto que es a nivel mundial, que es global. No más víctimas por el acto o los actos de discriminación, peor de violencia, sea para quien sea. No solamente mujeres y niñas, que es alarmante decir que cada 10 minutos, cada cierto tiempo, hay una víctima, e incluso víctimas mortales. Pero que sea una constante, ingeniera Blanca Sacancela. ¿Qué ven ustedes en el proyecto que tienen junto a Francesco Tabacchi, el binomio Tabacchi-Sacancela? ¿Qué piensan de ese tejido social? ¿Qué proyectan? ¿Podemos conocer un poco? Claro que sí, nosotros tenemos nuestro plan de trabajo que les invito a todos a que lo puedan descargar, a que leamos un poquito más. El plan de trabajo está cargado en la plataforma del CNE, contempla apenas 90 páginas y tenemos 3 ejes, un eje de firmeza, un eje de justicia y un eje de inteligencia que necesitamos. En el eje de firmeza nosotros creemos que el sistema judicial le queda debiendo al país y sobre todo a las mujeres. Usted debe haber visto que el número de femicidios en el país ha incrementado. A diferencia de lo que quiere aseverar el gobierno, las muertes son reales. Las muertes no son cifras. Y cuando decimos 35%, estamos hablando de una vida, de una hija, de una hermana, de una tía, de una sobrina que murió, que la mataron solamente por el hecho de ser mujer, por la violencia contra las mujeres. ¿Y qué pasa con el sistema judicial? Si bien es cierto, el Ejecutivo tiene una independencia y debería guardar la independencia por el equilibrio de poderes que consagra la misma Constitución, pero estamos viendo que aquí el país se le viola todos los días. Se viola la Constitución, se hace lo que se quiere, se le pone a una sanción administrativa por encima de la Constitución. Eso no puede pasar en el país. Estas prácticas dictatoriales son las que nosotros, incluso en lo personal, hemos levantado la voz. Nuestro plan de trabajo dice que nosotros vamos a seguir con un
una buena práctica que hubo en el gobierno del expresidente Lasso, como fueron los centros Violeta, y que inauguramos uno aquí mismo en Guayaquil con Francesco Tabaqui. Él, como gobernador del Guayas, inauguró ese centro Violeta. Yo estuve en el Ministerio de la Mujer, y cuando nosotros ahora somos binomio, no es porque fue un acuerdo político, porque la vida nos puso, porque nos dijeron, no sé, ustedes ahí vean qué hacen. Nosotros tenemos ya una mística de trabajo conjunta. Francesco fue a mobiliar, buscó el espacio e inauguramos un centro Violeta de 2 alas, algo que no existe en otro país. ¿Y qué es este centro Violeta? Es un centro donde las mujeres pueden recibir atención, asesoría jurídica, atención en materia de contención emocional, con los psicólogos que están ahí, con la trabajadora social. Es un sistema que está interconectado con el IES, con el Ministerio de Trabajo, el sistema judicial, pero también pasa por poner una reforma al sistema de justicia. Mire usted que el día de ayer se dio una sanción histórica por el caso Metástasis. Pero no solamente Metástasis, sino es que la justicia está perdida en ese enfoque de atender lo importante. Entonces nosotros estamos con el equipo de la Asamblea Nacional de la Lista 21 enfocados en poder hacer una reforma integral del sector de la justicia. Primero, para tener justicia para las mujeres. Segundo, en materia de atención, vamos a implementar los centros Violeta, pero no solamente eso, hay que tomar las buenas prácticas, Roberto, de los vecinos. Y en la región y en el continente, México tiene una pulsera que es la pulsera de atención emergente. Una persona, una mujer que va y pone la denuncia de violencia, ya le pone al Estado, al sistema, una alerta. Ella debe tener una pulsera, como cuando usted ahora va al mall, pide en el patio de comidas y le dan un dispositivo, ¿no es cierto?, que empieza a vibrar y salen las luces sensor. Y cuando el sensor le dice cuando ya está su pedido. De la misma forma, el momento en que la mujer pulse la pulsera, se tiene que activar en el EQ que esa persona necesita asistencia para poder disminuir los femicidios. Así podemos atender a las mujeres. Lo que va a pasar, Roberto, es que vamos a seguir contando el número de muertas porque no se está haciendo nada. Y existe una política de prevención, hay que fortalecer con el sistema educativo, pero nosotros vamos a tener este programa que va a ser un programa inmediato de atención para que las mujeres puedan tener asistencia inmediata y evitar las muertes de ellas. Y en la mano inteligente precisamente es esta articulación con la tecnología. ¿Esto le va a costar al Estado? Claro que le va a costar al Estado, pero ningún valor económico está encima de la vida de una mujer. Así que nosotros tenemos los fondos dentro del presupuesto que nosotros estamos incluso ya con Francesco trabajando, pensando, porque lo nuestro no es retórica. Tenemos incluso una posible proforma presupuestaria en el monto de inversiones que tiene el eje social. Vamos a incluir este programa que va a ser precisamente para las mujeres. Y con eso nosotros primero promovemos que las mujeres denuncien, que pierdan el miedo, porque las mujeres, solamente por el hecho de ser mujeres, tenemos doble vulnerabilidad. Si hoy el Ecuador es peligroso para las mujeres, es peor. En la casa podemos ser víctimas de violencia, peor aún en la calle. Aquí hay una tarea pendiente, y creo que se los pregunté en su momento a todos quienes trabajaron, porque no se olvide que esto nace de la operatividad urgente de una ley, la ley Violeta. ¿Cuándo y para cuándo? Porque una cosa es el femicidio y otra cosa es el feminicidio. Y parece ser que a muchos que están en la era del Estado como tal, o al frente de los gobiernos, o de las funciones del Estado, el poder está repartido en funciones, el poder es uno solo. Hay que tratar el feminicidio. Porque el Estado como tal no puede ser que siga, y puede ser el Estado, o a nombre del Estado, en representación del Estado, el que causa la violencia, el que profiere la violencia. En ese sentido, las sociedades necesitan de mentes, no solamente reactivos, esperando que alguien haga las cosas, propositivos. Así es. Y no solo el 25 de noviembre, ni cada fecha que es como emblema para impulsar que se activen este tipo de luchas y acciones asertivas, porque la política pública no puede seguir esperando que haya más y más y más casos en donde se horrorizan las sociedades por el mundo. Así es, Roberto. Lo que tú dices es importante. La ley Violeta se aprobó en el periodo anterior y hasta el día de hoy no sale el reglamento. Eso es una tarea del Ejecutivo. Pero, y adicional, en ese reglamento se establece también incluso incentivos para vincular a las mujeres al mundo laboral.
uno de los acápites que nosotros incluimos específicamente, porque en las mujeres que sí estamos conscientes, y que no es porque estoy candidata, yo hablo de las mujeres, para nada, eso ha sido parte de una constante en mi vida. Nosotros incluimos un capítulo en donde a las empresas se incentiva que por el número de mujeres que sean parte de los directorios, es decir, de las personas que toman decisiones, tengan una disminución porcentual en el pago de sus impuestos. También por el número en total de su planilla, es decir, tendría doble incentivo si del 100% de sus trabajadores tiene más del 50% mujeres, tiene ya un incentivo. Pero si adicional en su directorio también tiene más del 50%, ese directorio es liderado por mujeres, tendría una consideración especial. Eso fue muy atractivo para las empresas. En esa época nosotros trabajamos incluso con la GIZ, pero eso es parte de la implementación de este Estado que es todavía obeso, y por eso también con Francesco Tabacchi estamos implementando hacer una reingeniería al Estado. Hay muchas iniciativas, Roberto, hay muchos proyectos, hay muchos programas. ¿Y qué pasa? Que al momento, cuando todo el mundo llega al poder, no puede implementarlos precisamente por el sistema burocrático que tiene el Estado. Necesitamos hacer una reingeniería de los procesos de administración pública. Yo tengo 16 años de experiencia en la gestión pública. Nunca he tenido ninguna glosa, gracias a Dios. Siempre he sido una persona que cumple con la ley, que cumple los procedimientos, pero sobre todo que trabaja con honestidad y sobre todo con mucho compromiso. Por lo tanto, sabemos esos puntos críticos que hay que trabajar, hay que reformar el sistema de contratación pública, porque tú viste la semana anterior, el fin de semana, que los familiares estaban aquí afuera del hospital en Guayaquil durmiendo en cartones, clamando por, eso no puede pasar, por favor, estamos normalizando, Roberto, la tragedia, estamos normalizando la tragedia. Antes, mi abuela me dice, antes cuando se veía un muerto, un sicariato en las noticias era pero un acto de conmoción nacional. Hoy es algo normal. Que no existan medicinas es algo normal. Eso no puede pasar. Ya basta de que los familiares estemos en eso. ¿Qué pasa? Se caen los procesos de contratación de los suministros porque se compra todo en lote, que es para evitar. No. La contratación pública lo que hizo es generar el escenario perfecto para que se haga la trampa y para poder enfocar a los proveedores. Eso no puede pasar. Ya basta que a pretexto de la urgencia aprovechan la emergencia. Correcto. Para seguir perpetrando este tipo de ilícitos. La corrupción. Perjudicando a la sociedad, a los miembros de la sociedad y beneficiándose a unos cuantos. Porque aquí alguien se lleva, y a pretexto, e insisto, aprovechando la urgencia de alguien, alojan la emergencia, pero lo único que buscan y logran es llevarse el santo y la limana. No los contuvo ni siquiera el peor momento de la pandemia. ¿Y cómo le quitamos, cómo sacamos las garras, ingeniera Blanca Sacancela? Con firmeza. Necesitamos un presidente que mediante decreto ejecutivo pueda implementar un sistema de contratación pública diferente tanto para el sistema de Policía Nacional y Fuerzas Armadas y también como para el Ministerio de Salud y la Educación, porque la alimentación escolar es otro meollo de cosas. Francesco Tabacchi y yo estamos visitando la sierra, especialmente por la vocación que tiene Francesco, por todo esto. Por el tema de la leche, pero usted sabe qué pasa con las mujeres que están vendiendo la leche en la Sierra Centro. No, les pagan 17 centavos y si no les dicen voten que no les compro. Y la desnutrición sigue. La desnutrición sigue, pero el contratito sí está, ¿no? Todos los años, anualmente se hace el contrato para alimentación escolar. ¿Saben qué hacen las personas con la alimentación escolar? Botan a los chanchos, porque primero que vienen caducados, no sirven, no tienen las condiciones nutritivas que necesitan los niños para poder alimentarse de manera correcta. En lugar de estar comprando y centralizando los contratos, porque usted sabe que cuando un contrato se centraliza, el monto es elevado, y estar destinando al tío, al primo, a no sé quién los contratos, lo que se tiene que hacer es descentralizar la alimentación escolar. ¿Sabe cuánto cuesta una planta pasteurizadora para las mujeres de la Sierra Central que puedan ellas mismas promover, avanzar el encadenamiento productivo? La alimentación escolar. Usted genera empleo, hace que la gente no migre,
se genera empleo local, las mujeres tienen su dinero y ya no pelean por los 50 centavos por ley del precio de sustentación. Van a cobrar $1.20 por el tetrapack de leche. ¿Qué tan y difícil leche de es levantar esa información? Nosotros ya lo hemos hecho. ¿Sí lo han hecho? Nosotros, ese es nuestro plan de gobierno, nosotros tenemos un programa que es para las mujeres lecheras, no solamente de la Sierra Centro, eso pasa en el noroccidente, eso pasa en Manabí. Hay vocaciones. En Manabí, por ejemplo, ellos pueden hacer tranquilamente las barras energéticas de los cereales, con el banano, con el producto de la localidad. En Santo Domingo, los cítricos. La harina de plátano en su época. Por favor. La colación que le llaman ahora a los niños. Miren, no me volví mongolito, sigo igual, de joven aún, a pesar de los años. Era la tapioca. Se habían elaborado también, era la avena. El niño se llevaba, inclusive, no como ahora, ¿no? Se llevaba en algún recipiente y tenía para la media mañana. Y caramba, ojalá y éxitos, ingeniera Blanca Sacancela, en su proyecto junto al ingeniero Francesco Tabaqui y la ingeniera Blanca Sacancela, es la carta, o son las cartas de presentación en el binomio presidencial del movimiento Creo Lista 21. Ojalá y todos estos enfoques que tiene usted en lo personal y en el plan, porque ahora se tiene que llevar un plan. Esos objetivos, esa trazabilidad en su programa de gobierno, logren ustedes alojarlo en todas partes. Gracias, Roberto. Sí, lo que tú dices, la trazabilidad es importante, porque no solamente debe ser una trazabilidad en lo discursivo, sino en el accionar, pero también en el histórico de la vida. Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela somos el binomio de la verdad, porque somos personas de diferentes condiciones y de diferentes realidades, dispuestos a jugarnos el todo por el país, y por eso estamos aquí. Y por favor, ¿quién soy yo para aconsejar? Llévenlo. Basta, porque el ciudadano también está cansado. Llévenlo. Este es el plan que tenemos, porque tiene fe pública ahora, ¿verdad? Así es. Tiene fe pública. Este es el plan. No lleven nada más. Totalmente. Ese es el mensaje también. Porque cuidado, que aquí se ha hecho constante, se ha hecho carne. Afurados, afanados algunos, llevando dádivas. Dijo Gaviria, que nos dejó en el 2015. El hambre probablemente se lo suple en ese día. Y vendrá la necesidad el resto del año, el resto del periodo. Basta de dádivas. Y le digo algo más, y no sabemos de dónde vienen. Bueno, ahora ya incluso algo se sabe de dónde vienen esos fondos, porque en esta posible recesión del próximo año, para venir aquí, estamos haciendo esfuerzos personales enormes para trasladarnos. Nosotros porque estamos con fondos propios, pero cuando a usted le van a regalar cosas a nivel país y muchos regalos, preguntémonos de dónde está saliendo ese dinero. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salen todas esas dádivas? Ya mataron a un candidato presidencial aquí en las elecciones pasadas por alzar la voz. Hoy todos tenemos custodia policial. Eso no debe pasar en el país. Esos policías, agradecemos la gestión que hacen porque es por ley, pero en lugar de estarnos cuidando a nosotros, deberían estar cuidando a la gente que se está muriendo. Eso no puede pasar en el país. No normalicemos la tragedia. Gracias, Roberto, a usted. Lo anormal no lo podemos normalizar. Lo irracional no se lo puede poner como racional. Hay que cambiar las cosas. Así es. Han escuchado a la ingeniera Blanca Sacancela, binomio del ingeniero Francesco Tabaqui, Lista 21, Movimiento Creo, son las cartas. Estamos en diálogos permanentes. Va a firmar también el libro de comparecencia en el memorial de Radio Morena. Ahí estará su firma y su mensaje que lo dejará ahora. Muchísimas la ingeniera Blanca gracias. Sacancela. Qué deferencia.